Buenos días, mi nombre es Amira Judith Cueto Reales, estudiante del doctorado en Humanidades, mención Educación del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado IESID. En el marco de las actividades propuestas, hoy realizaremos una entrevista cuyo propósito es reflexionar sobre la antropología de la educación como un método filosófico, teleológico y sobre su necesidad en el campo educativo actual. Para abordar el tema propuesto, nos acompaña la docente Lourdes Quirós Márceles, quien es licenciada en psicopedagogía con especialización en orientación educativa y desarrollo humano. Posee una gran experiencia en el sector educativo y actualmente labora como docente de ética y valores en la institución educativa distrital María Auxiliadora. Profesora Lourdes, gracias por acompañarnos y compartirnos sus experiencias y punto de vista, que serán de gran valor para esta investigación. Me gustaría iniciar con la primera pregunta. Desde su experiencia como docente, ¿cómo cree que la antropología de la educación, entendida como un método filosófico, puede ayudarnos a reflexionar sobre el ser humano que educamos en nuestras instituciones? Buenos días, Mira, gracias por la invitación, por brindarme la oportunidad de compartir mis conocimientos sobre este tema tan interesante. Creo que la antropología de la educación como método filosófico nos invita a mirar al estudiante no solo como un receptor de conocimientos, sino como un ser humano integral, con historia, con cultura y con valores. Esta perspectiva nos permite cuestionar qué tipo de persona estamos formando en la sociedad. Por ejemplo, cuando un joven llega con costumbres distintas porque proviene de otra región, la reflexión antropológica nos ayuda a entender su manera de relacionarse y a respetar sus expresiones. Así dejamos de ver esas diferencias como un problema y empezamos a valorarlas como una oportunidad para enriquecer la vida escolar. En su opinión, ¿qué aportes hace la antropología de la educación para comprender y orientar los fines de la educación en nuestra sociedad actual? Bueno, considero que aporta con claridad a los fines de la educación. Es evidente que cuando nos preguntamos para qué educamos y hacia dónde queremos conducir las nuevas generaciones, nos recuerda que la educación no puede reducirse a unos logros académicos, sino que debe formar ciudadanos críticos, responsables, con un alto sentido de pertenencia a su cultura y a su entorno. Por ejemplo, no se trata solo que los estudiantes obtengan buenas notas en matemáticas, en ciencias, sino que aprendan a convivir, a respetar la diversidad cultural de sus compañeros y a tomar decisiones responsables de su vida diaria. Desde esta mirada, la educación no se reduce a lo académico, sino que apunta a formar ciudadanos críticos y con un gran sentido humano. En este orden de ideas, ¿considera usted necesaria la antropología de la educación en el quehacer escolar cotidiano? Y explíquenos por qué. Sí, totalmente, porque la escuela es un espacio cultural donde confluyen diversas identidades. La antropología de la educación nos da herramientas precisamente para comprender esas diferencias y para generar ambientes más inclusivos, donde cada estudiante sienta que su experiencia y su bagaje cultural son valorados. Por ejemplo, cuando un estudiante indígena trae una forma distinta de aprender, como narrar historias orales o relacionarse con la naturaleza, la antropología nos enseña a integrar esas prácticas al aula. Esto hace que el estudiante se sienta valorado y que los demás aprendan de una riqueza cultural, favoreciendo esto al ambiente inclusivo. Entonces, profesora, ¿de qué manera la mirada antropológica puede ayudarnos a reconocer las culturas escolares y transformarlas para responder mejor a las necesidades de los estudiantes? Con una mirada antropológica podemos identificar los rituales, los símbolos, las normas y las prácticas de cada institución educativa. Ese reconocimiento es el primer paso para transformar lo que sea excluyente o poco pertinente y construir culturas escolares más democráticas, más respetuosas de la diversidad y centradas en el bienestar de los estudiantes. Por ejemplo,
Cuando vemos que los actos cívicos se organizan siempre de la misma manera y que los estudiantes apenas participan, la antropología nos hace pensar cómo transformar esos espacios para que tengan más sentido, incluir dramatizaciones de mitos locales, canciones propias de la región o debates sobre temas actuales. Así, de esta manera, la escuela se convierte en un escenario vivo donde los estudiantes son los protagonistas. Por último, y pensando en los retos de la educación en contextos urbanos y rurales, ¿qué papel cree que debería tener la antropología de la educación en la formación de ciudadanos y en la construcción de una escuela más humana e inclusiva? La antropología de la educación puede ser un puente entre contextos distintos. En lo urbano ayuda a valorar la pluralidad cultural y a entender las problemáticas sociales de las grandes ciudades. En lo rural nos permite reconocer saberes ancestrales y modos de vida propios. En ambos casos, el papel es fundamental para formar ciudadanos sensibles, críticos, capaces de convivir en la diversidad. Por ejemplo, nos permite trabajar con estudiantes migrantes que llegan de otras regiones o otros países, ayudando a que se integren sin perder su identidad. En lo rural, facilita los saberes como el cultivo tradicional, la medicina ancestral, incorporándolos en proyecciones pedagógicas. En ambos casos, la meta es formar ciudadanos sensibles a la diversidad y capaces de convivir con respeto a los diferentes entornos sociales. Agradecemos a la docente Lourdes Quirós por su valiosa participación en esta entrevista. Sus aportes contribuyen a comprender cómo la antropología de la educación, como método filosófico y teleológico, resulta necesaria para pensar en una escuela más inclusiva, humana y comprometida con su realidad social. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación.